Vamos pues con nuestro tema de profetas y reyes, o de reyes y profetas. Este tema que puede sernos de mucha utilidad, porque en él aprendemos algunas cosas que tienen que ver con el día a día, aunque no lo parezca. Y son cosas que han sucedido hace muchos años. ¿Me pones ahí el texto de 1 Corintios 10, versículos 11 y 12? Primera epístola a los Corintios 10, versículos 11 y 12. Este texto es en realidad, digamos que el fondo del tema que tratamos. La historia del Antiguo Testamento tiene como principal finalidad que aprendamos, que tomemos nota, que nos sirva de ejemplo o de llamada, de exhortación, en fin, que nos sirva para que nos miremos en aquellos personajes que vivieron en el pasado y aprendamos de ellos lo que sí y lo que no se debe hacer, porque la palabra de Dios lo deja también muy claro. Estamos siguiendo la historia de los reyes de Israel y de Judá a partir de hoy. Recordad que hemos estado viendo los tiempos de constitución del reino, Saúl, el primer rey, David, el rey que unificó todo Israel y ya aquello ya era una potencia en el Medio Oriente, y por último Salomón, durante cuyo reinado Israel en realidad fue el imperio predominante en aquella zona. Yo no sé si sabéis que por Israel pasaban las grandes rutas del comercio entre Oriente y Occidente, y en aquellos días, en los tiempos de Salomón, las controlaba él. Por cierto, ya hay una referencia a eso, pero quizá no nos pararemos demasiado en ella. Pero a partir de Salomón, el reino se derrumba, porque en el final de su vida, Salomón se deja influir por sus mujeres y cae en la idolatría. Y esto trae como consecuencia que el reino es roto y el que rompe el reino, bueno, el que Dios le da, le permite que sea el que rompa el reino, Jeroboam, si queréis Jeroboam primero, porque hay otro Jeroboam que reinó muchos años. Bueno, pues este fue un rey muy hábil, muy astuto, que lo que hizo fue construir un nuevo culto, instituir un nuevo culto en el reino del norte, el reino de las 10 tribus del norte que se separaron del Reino Unido, y de esa manera impedir que volviesen al culto en Jerusalén, que era el centro de culto nacional. Los descendientes de David fueron los que mantuvieron el trono de David, pero en un cachito pequeño, nada más que 2 tribus, Judá y Benjamín. Así que hoy vamos a ver uno de los reyes que concretamente es un bisnieto de Salomón, el hijo de Salomón, durante cuyo inicio de reinado ya se rompió el reino. Roboam reinó 17 años y su hijo 3 años solamente. Así que vamos a ver el nieto de Roboam, bisnieto de Salomón. Ese será nuestro tema para hoy, el rey Asa. Un rey muy interesante, de verdad que muy interesante, con enseñanzas muy prácticas para nosotros y por eso nos vamos a ocupar de él. En particular, como está siendo en todos los reyes que estamos viendo, pues nos interesa cómo reaccionó Asa ante la palabra de Dios. Hace muy poco, yo creo que hace un mes o algo así, se publicaba en los medios evangélicos especialmente, en particular en Protestante Digital, que supongo que lo veis bastantes, aquellos que os tratáis con la red. Bueno, pues se publicaban las porciones más conocidas en los medios cristianos en todo el mundo. Y también se publicaban las porciones que se transmiten, que se envían a amigos, a conocidos, a familia, en la red, en las redes sociales. Y curiosamente estas porciones eran todas porciones de ánimo, de estímulo, promesas, pero ninguna de las otras.
Esto tiene mucho interés para el tema que vamos a ver hoy, para el reinado de Asa. Ya lo veréis. Así que tengámoslo en mente, porque posiblemente dentro del ámbito evangélico, que a lo largo de los tiempos hemos sido llamados el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro, posiblemente está habiendo una deriva. Y esa deriva es a que ya no tratamos con toda la Escritura. Aquella que menciona Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, que dice toda la Escritura es útil. Ya tratamos más bien con aquellas partes que nos gustan, que nos dicen cosas que nos agradan. Las otras más bien las dejamos ahí aparcadas o simplemente las desconocemos. Esto lo estamos viviendo ahora. En cierta manera, está habiendo como un ascenso de la música y un descenso de la palabra. En general, hablo en general. Y por tanto, el tema que vamos a ver hoy en la historia de Asa, vais a ver qué protagonismo tiene la palabra, como la historia de todos los reyes que veremos. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 15, y veremos nada más que 5 versículos. Y después estaremos en el segundo libro de las Crónicas. Primero de los Reyes, capítulo 15, versículo 8 hasta el versículo 12, que nos introduce en el reinado de Asa. Hace un resumen general que completaremos con 3 versículos más en el segundo de Crónicas, capítulo 14. Primero de Reyes 15, 8. Y dice así: y durmió Abiam, en Crónicas se le llama Abías, el hijo de Roboam. Murió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, es decir, del reino del norte, Asa comenzó a reinar sobre Judá, el reino del sur, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Hasta ahí la introducción en el primero de los Reyes. Y ahora vamos al segundo de las Crónicas y vamos al capítulo 14 para completar esta introducción al reinado de Asa. Segundo de las Crónicas, capítulo 14 y versículo 2. Y leeremos nada más hasta el versículo 4, aunque seguiremos en esos capítulos 14, 15 y 16 de segundo de las Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. El reinado de Asa correspondió en el reino del norte, para los que os fijáis un poco más en la historia, con los reinados de Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Omri, el fundador de Samaria, que fue la capital del norte después, y el comienzo del reinado de Acab. Así que mientras él reinó, fueron pasando una serie de reyes por el otro reino, el reino del norte. También, si os habéis fijado en lo que hemos leído, donde se nos dice que quitó, por ejemplo, versículo 3 de 2 de Crónicas 14, quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado es que desde los tiempos finales de Salomón empezó a haber culto a múltiples dioses y, por lo tanto, una gran idolatría. Y ese culto, por lo que entendemos de aquí, se mantuvo. Es decir, los lugares se mantuvieron y las ceremonias idolátricas se mantuvieron. Así que cuando Asa comienza a reinar, mete mano a esto y hace una cierta, no absoluta, pero sí una cierta limpieza. Una de las cosas que veréis en los reyes, tanto de Israel como de Judá, pero especialmente de Judá, es que en realidad el avivado era el rey.
era, digamos, el que dirigía al pueblo, ese era el que impulsaba los cambios espirituales. Pero esos cambios no siempre llegaban al común del pueblo, sino que en muchas ocasiones se quedaban en el palacio del rey y en las directrices que él daba para su gobierno. O sea que no siempre había una especie de avivamiento nacional, sino que lo que había era, digamos que un cambio de normas, un cambio de leyes, cambios sociales, pero no siempre cambios espirituales en el pueblo. Pero como nos vamos a ocupar específicamente de los reyes, pues vamos a ver cómo actuaban ellos y cómo reaccionaban con la palabra de Dios. En el caso de Asa, ya vemos que lo primero que hace es hacer limpieza de los cultos idolátricos, y eso lo hace, digamos, por una iniciativa personal. Así que vamos a ir viendo cosas en el reinado de Asa. En el mismo capítulo 14 seguimos leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 15 y nos encontramos con la primera gran victoria militar de Asa, que tiene una característica muy especial. Versículo 8. Tuvo también Asa ejército, que traía escudos y lanzas. De Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arco, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre». Fijémonos cómo sitúa Asa la confrontación bélica. Era un ejército enemigo contra Dios, porque aquel era el pueblo de Dios. Os situáis, ¿no? Es decir, que Asa aquí se ve sencillamente como el caudillo del pueblo de Dios, que lo era, y un ejército que venía contra el pueblo de Dios y por lo tanto contra Dios. En esta oración de Asa hay exactamente el mismo espíritu que había en David cuando se va a enfrentar a Goliat. Cuando él dice: bueno, pero ¿quién es este para que esté provocando al ejército de Dios? Bueno, pues es justamente la misma idea. Y seguimos leyendo. Versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Dicho de otra manera, Dios responde a la oración y a la fe de su siervo, y es él quien gana la batalla. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Así que el que comandaba la batalla era Dios mismo. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Si nos situamos en la escena, volvieron a Jerusalén gozosos del éxito, del triunfo, de lo que habían conseguido, o más bien de lo que Dios había conseguido, teniéndolos a ellos como instrumentos. Porque en realidad el ejército que venía del norte de África era mucho más poderoso que ellos. Así que allí quien llevó la batalla y quien dio el triunfo fue Dios mismo. Y ahora aparece el primer profeta. Aparecen dos profetas en la historia de Asa. El primer profeta, capítulo 15, 1 al 7. Se llamaba Azarías. Vamos a leer esta porción para ver el primer mensaje que recibe Asa. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: «Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él.
y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Esta era la gran verdad nacional de la relación con Dios. Y así ha sido a lo largo de los siglos. Si sois fieles, habrá una correspondencia de Dios en vuestra vida, y si dais la espalda, pues también. Seguimos leyendo. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Posiblemente se está refiriendo al tiempo anterior a la monarquía, al tiempo de los jueces, que aparece relatado ahí en el libro de los jueces, posiblemente. Versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. De momento las cosas van fenomenal. De verdad que es estimulante leer esta porción. Primero, Asa es atacado por un ejército poderosísimo y se vuelve a Dios en ese espíritu de los hombres de fe de antes y de ahora y dice, Señor, mira, esto es demasiado para nosotros, pero para ti no hay demasiado que valga. Así que aquí estamos y contamos contigo. Las fuerzas son tuyas, no nuestras. Y Dios honra la fe de Asa y derrota al ejército que venía del norte de África. A continuación aparece este profeta y es como si le dijese, muy bien, Asa, continúa, sigue lo que estás haciendo, que vas bien. Seguimos leyendo entonces la reacción de Asa, versículos 8 al 19 de este mismo capítulo 15. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, en el sur del reino del norte, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Fijaros en qué poco tiempo, cómo habían cambiado las cosas. Muy poco tiempo. El que había pasado los 17 años de su abuelo y los 3 años de su padre, es decir, 20 años desde que había muerto Salomón. Y en ese tiempo lo que se había deteriorado el culto en toda la nación e incluso lo deteriorado que estaba aquel templo extraordinario que Salomón había edificado y consagrado a Dios. Versículo 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, es decir, del reino del norte, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Es decir, que en ese momento Asa estaba siendo un atractivo y en aquel reino roto, a fin de cuentas los del norte todavía veían que el culto verdadero, el culto al Dios verdadero estaba teniendo lugar en el sur, en Judá, y eran atraídos porque la situación espiritual o por lo menos social en Judá era realmente atractiva, así que, por decirlo así, se pasaron al reino del sur. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. En aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído, de la victoria sobre los etíopes, 700 bueyes y 7.000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y con toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Qué escena contundente, diría yo. Todo el pueblo reunido y aclamando, sí, vamos a servir a Dios de verdad, nos comprometemos. Habían vivido una manifestación especial de Dios, el anuncio profético, y estaban todos apiñados en torno a su rey. Sí, vamos a servir a Dios de verdad. Versículo 15.
Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Fijaros en esas expresiones, de todo su corazón y de toda su voluntad. Es decir, las emociones y la razón estaban a una en el servicio de Dios. Y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey, no está claro si era su madre o su abuela, pero desde luego antecesora sí, él mismo la depuso de su dignidad, es decir, dejó de ser reina madre, porque había hecho una imagen de Asera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Esto habla en la misma dirección, es decir, el rey hizo la limpieza en todo el ámbito de su reino, incluso parte del sur del reino del norte, y también en su propia casa. Y es que las limpiezas espirituales tienen que llegar hasta casa, naturalmente. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Es decir, no hubo una limpieza absoluta, pero sí general. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Recordad que reinó 41. Bueno, así que esta primera parte del reinado de Asa, magnífico, extraordinario. Vamos con la segunda parte. Capítulo 16, versículos 1 al 6. Y aquí las cosas cambian totalmente. Tal vez, suponemos. Tal vez Asa, cuando se vio al frente de un reino que era admirado, que atraía a los del otro reino que se había separado, que se habían vuelto al verdadero Dios, tenían paz, tenían prosperidad, pues tal vez tuvo un ataque parecido al que tuvo David al final de su vida y dijo, aquí está mi reino, tal vez. Bueno, versículo 1 del capítulo 16 de Segundo de Crónicas. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, el rey que entonces reinaba en el norte, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Bueno, Ramá era un punto muy estratégico de esa ruta comercial entre Oriente y Occidente, que hasta ese momento controlaba Asa y ahora Baasa quería controlarla él. Ese era el asunto. Así que era muy importante económicamente hablando. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Qué cambio, ¿no? Acabamos de ver al final del capítulo 15 que él llevó allí tesoros, digamos que ofreció, dedicó a Dios tesoros que había ganado. Más bien los había ganado Dios para él, pero en la prosperidad que había se enriquecieron y lo dedicó a Dios. Y ahora va, y la primera reacción de Asa no es la que tuvo cuando llegaron los etíopes. Señor, mira lo que está pasando, somos tu pueblo. No, aquí ya era el rey que ya controlaba su reino y dice, ¿ahora qué habría que hacer? Pues lo más conveniente, creo yo, es una maniobra política, pero esa maniobra política requiere mojarse económicamente. Así que versículo 2, sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre ti y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí, o sea, que dejara la ruta comercial abierta de nuevo. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, es decir, luchó contra su aliado, porque le habían pagado, se vendió al mejor postor, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de provisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra, la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. Hasta aquí, buena maniobra política y bien gastado el dinero, podríamos pensar a primera vista.
porque funcionó y la ruta comercial no quedó cortada. Y Asa salió ganando. Pero aquí Asa, toda su estrategia la hizo de espaldas a Dios. O sea, ya no contó con Dios para nada porque él ya era fuerte. Ya podía él. Ya tenía pasta para pagar a su no amigo, porque no era amigo, el rey de Siria, y por lo tanto le pagó para que le librase de su problema inmediato y todo fenomenal. ¡Hala! Ya lo hemos conseguido. Y seguro que cuando deshicieron las fortificaciones que se estaban haciendo en Ramá, en ese punto clave de la ruta, pues vendrían todos contentos. Lo hemos conseguido, qué bien lo hemos hecho. Pero, segunda profecía, capítulo 16, versículos 7 al 9, nada más. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y favor a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Este mensaje ya no era bonito. Esto ya no era: ánimo, Asa, lo has hecho bien, adelante. Y Asa estaba convencido que había hecho bien, eso está claro. Pero el profeta no le vino a pasar la mano por la espalda. Ahora, situémonos otra vez. Un rey que le iba bien, que tenía el reino bien consolidado, que había fortalecido la sociedad, la economía, y ahora viene un profetita y le dice: muy mal, Asa, muy mal. Pero vamos, ¿tú de qué vas? ¿Tú no ves que todo va bien? Pues mirad cómo reacciona Asa. Este es otro Asa, distinto. Versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo, que posiblemente estaban en la misma línea del profeta, posiblemente. Hay un dicho que seguro que todos habéis oído alguna vez, y es que cuando no nos gusta un mensaje, nos cargamos al mensajero. Esto sigue pasando exactamente igual. Que aparece un medio que es contrario a los que mandan, se cierra el medio o se cambia a los que están al frente, o sea, vamos contra el mensajero. Pero resulta que el mensaje venía de Dios, era un profeta de Dios. Así que lo que Asa hizo fue absurdo, en contra suya también, pero fue esa reacción del que tiene el poder y no piensa que es Dios quien le está diciendo: muy mal, Asa, muy mal. Lo que has hecho ha estado muy mal. Ibas bien, pero ahora vas al contrario. Esa no es la buena ruta. Y a causa de eso, vamos a ver cómo es el final de Asa. Y ya terminamos, versículos 11 al 14 del capítulo 16. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa, es decir, al año siguiente, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová otra vez, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres. El acento que pone el historiador aquí tiene su importancia. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado, y los sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparados por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Las exequias funerarias fueron espectaculares. El rey fue honrado por su pueblo, pero el rey había dado la espalda a su Dios. Y esto, a pesar de que detrás de Asa vino otro rey que veremos en su día, porque el próximo rey que veremos es el gran rey malo del norte, Acab, pero hay que ver qué cambio tan espectacular. Cuando Asa se equivoca, en vez de bajar la oreja y decir: ah, Señor, perdóname, es verdad, tienes razón, en vez de eso va y encierra al mensajero.
¿Qué vienes tú aquí con mensajes desagradables si todo funciona de maravilla? Yo decía antes que uno de los cambios que evidentemente se observa en nuestro pueblo evangélico es que nos encantan las promesas y son maravillosas, hay que reconocerlo. En esta mañana se nos recordaba hasta que Él venga. Es extraordinario y además es real. Las promesas de Dios no son quizá tal vez, son seguro que esto va a ocurrir. Pero ¿y qué pasa con las advertencias? ¿Y qué pasa cuando nos mete el dedo en el ojo en cosas que estamos haciendo mal? Eso mejor déjalo para otro día. Mejor no lo escuchamos, mejor no lo atendemos. Y si a alguien se le ocurre hablar de eso, estamos incómodos, como mínimo. O eso ya no lo escuchamos, ya no nos interesa. Toda la palabra de Dios es útil. A veces necesitamos ánimos, pero a veces necesitamos disciplina. Y la palabra de Dios dice que la disciplina es buena, es con buena finalidad. Aunque duela, porque sí que duele, pero es con buena finalidad. Asa no aceptó la disciplina. Al final tuvo una gran aprobación humana, pero la aprobación de Dios la había perdido al final de su vida. No saquemos otras conclusiones. Sencillamente, hay una que ya la hemos mencionado más veces. Los errores siempre dan fruto. Siempre. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando Dios avisa de un error a través de su palabra, y para eso tenemos que estar en contacto con toda su palabra, lo que procede es escuchar con humildad, bajar la oreja, o como dice la Escritura, la cerviz, que es aquí detrás, más o menos lo que se entiende por la cerviz, las vértebras del cuello, y someterse. David tuvo consecuencias de sus errores, si nos acordamos del día en que lo vimos así muy a correr, pero cuando fue advertido, inmediatamente se humilló delante de Dios, pidió perdón y cambió de rumbo. Inmediatamente, en las dos ocasiones tan notables que aparecen en su historia. Tomemos nota. El Señor no siempre nos hablará dándonos aplausos. No siempre nos dirá palabras de ánimo. A veces nos dice, quieto, parado, por ahí no es. Así que estemos atentos a la palabra de Dios y reaccionemos en la dirección en la que Él nos habla. Oremos. Señor y Padre nuestro, al final de este tiempo en tu presencia, te damos gracias. En realidad, todo lo que ocurre en nuestra vida es motivo de dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, que desde una época tan distante en el tiempo trae lecciones tan apropiadas para este siglo XXI recién empezado. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser siempre sensibles, siempre atentos a tu palabra para reaccionar. Ayúdanos a reaccionar a los mensajes agradables y a los desagradables, si vienen de ti. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer nuestros errores y dejar que seas tú el que limpies nuestra vida. Guárdanos de todo mal en este día. Llévanos con bien a nuestras casas y bendice muy especialmente a aquellos que queriendo no pueden estar entre nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén.